Bien, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Los saludamos con un fuerte aplauso acá en Vino Nuevo, Casa de Oración en la ciudad de San Martín, Mendoza. Los saludamos y los bendecimos y esperamos tenerte de forma presencial el próximo domingo. La palabra que quiero compartir el día de hoy con vos tiene como nombre la prensa de aceite. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46, versión NBI. Y dice así, verso 39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Verso 40, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. La palabra Getsemaní era el lugar en donde Jesús se dirigió a orar luego de cenar con sus amigos la última cena. Después de cenar, debido a la celebración que tenían en ese momento, que era la celebración de la Pascua, una celebración judía que recordaba el éxodo, la salida, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y los milagros y las señales que Dios hizo en medio de su pueblo. Pero después de esa Pascua, después de esa noche, se avecinaba la prueba más difícil que Jesús tuvo en su ministerio, que era ser atrapado, ser condenado en un juicio en medio de la noche y al otro día ser azotado, ser torturado y posteriormente, antes que terminara el día viernes, fue crucificado en una cruz. El monte de los olivos tiene como nombre el monte de Getsemaní. Y Getsemaní tiene como significado del hebreo prensa de aceite. Por eso el nombre de esta palabra es así, prensa de aceite. Un lugar donde muchas veces vos y yo vamos a tener que atravesar. Vamos a hacer como esa aceituna que es cosechada del olivo, y para poder sacar lo mejor, ¿sí?, de ese fruto, es necesario atravesar ese mecanismo pesado, ese mecanismo tortuoso que es el molino, que es una prensa. Y sabemos que si la aceituna no pasa por eso, no podemos extraer lo mejor que tiene la aceituna, que es el aceite, ¿sí?, con el cual en esa época se alumbraba, con esa época pues, no se consumía tanto, pero era muy útil para un montón de actividades económicas y también cotidianas del pueblo judío y de la gente en ese entonces. Así también nuestra vida va a pasar por tiempos de Getsemaní, va a pasar por tiempos de prensa. Y de la misma forma que Jesús lo tuvo que hacer en ese momento, y dice la palabra de Dios que estaba tan angustiado que dice de que, bueno, en otras versiones dice que transpiraba gotas de sangre por la angustia y el dolor de saber que lo que le esperaba era una gran tortura y una crucifixión. Él no se quedó en decir, bueno, vamos a escaparnos, vamos a ver la manera de evadir ese proceso, sino que el Señor Jesucristo tomó la decisión de decir, Señor, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga
tu voluntad. Porque sabes una cosa, solo la prensa, solo el pasar por esto mismo que Jesús atravesó, es lo que te va a permitir saber de lo que estás hecho por dentro. Hay muchos de ustedes, incluso en mi propia vida, no nos descubrimos a nosotros mismos y no descubrimos el carácter de nuestro Señor, sino es a través de la prensa de aceite. La presión del dolor te va a revelar qué es lo que no necesitas en este tiempo, pero también va a sacar lo más valioso que Dios depositó dentro de cada uno de nosotros. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Cristo. La prensa saca los más valiosos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 10, 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Verso 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Vengo a darte una buena noticia, iglesia. Aunque te veas atribulados, la promesa de Dios que no vas a estar abatido. Aunque te veas paralizado y perplejo, la promesa de Dios es que no vas a estar desesperado. Aunque te persigan, no vas a estar abandonado. Aunque te vean derribado, no te van a poder destruir, porque aunque se vea en lo natural, como mueres, como eres podado, como en algunas cosas pierdes, pero eso es necesario para que la manifestación plena del poder de resurrección de Cristo se establezca en tu vida, se establezca en tu familia y se establezca en tu ciudad. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Esto es palabra de Dios. Porque tenemos un tesoro tremendo dentro de nosotros. Pero ese tesoro es necesario romper el vaso para que pueda salir a luz lo más valioso que el Espíritu Santo ya depositó dentro de tu vida. Es necesario para poder vivir en lo sobrenatural de Dios, en el poder de resurrección de Cristo, pasar por la prensa. Pasar por el Getsemaní. Punto 1. El pasar por el Getsemaní te va a dar dos opciones en la vida. Te va a dar la opción de huir o te va a dar la opción de quedarte. Como dijimos, para los hijos de Dios el Getsemaní representa un tiempo de prueba. Es un lugar en donde Dios te prepara a través de la presión y a través de situaciones límite. Es un lugar en donde tu forma comienza a ser destruida, quebrantada, para poder ser transformado en algo que tiene mucho más valor. Pero algunos usan ese tiempo para escaparse. Pero algunos usan ese tiempo para decir: pastor, pastora, me voy a tomar un tiempo. Pastor, pastora, ¿sabe? Quiero abandonar esto porque me siento mal. Sabes que estoy pasando un tiempo difícil. No, por favor, no me llamen más. No quiero ir más al GD. No quiero servir más. Quiero decirte que si estás en esa situación, lo único que va a ocurrir es que vas a patear la pelota más adelante, porque el Getsemaní sí o sí lo vas a vivir, antes o después. Pero el Getsemaní es ineludible, como Thanos, como la película de Avengers. Este es un ejemplo más para los jóvenes. El Getsemaní es ineludible. Algunos usan esto para huir, el Getsemaní para estar a la defensiva. Algunos lo usan para justificar
sus malas obras, su maltrato a otros, para dejar de servir al prójimo, para dedicar su tiempo a sus propios intereses. El dolor, iglesia, el dolor de la prueba te tiene que siempre guiar a nuestro Señor Jesucristo. No huyas más. No alargues el dolor. No alargues el sufrimiento. Eso es tu decisión. Y si decides extenderlo, es porque has decidido huir. Pero es tiempo y es la hora de que los hijos de Dios tengan la valentía de enfrentar la prensa de aceite. Porque solo a través de la prensa de aceite se van a acelerar tus pasos. Solo a través de la prensa de aceite vas a acelerar tu camino. Solo a través de la prensa. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? No sé, a mí me ha ocurrido que cuando iba al dentista le decía: no se preocupe, doctor, sáqueme la muela nada más. Porque o era que el doctor me sacara el diente, o tenía que esperar con dolor a que se cayera solo. Y si ese diente además estaba infectado y estaba con caries, y si no era de leche, es un diente permanente, usted sabe que la raíz comienza a doler. Algunos dicen que las raíces de los dientes son muy largas porque te duele todo el cuerpo. Es mejor que el médico de médicos opere tu vida antes que tengamos que perder mucho, antes que tengamos que lamentar la extensión del dolor por mucho tiempo, y eso te genera también muchas dificultades más adelante porque tomamos malas decisiones, y al tomar malas decisiones, esas malas decisiones nos llevan a un fruto que tampoco es de Dios, y luego las tenemos ahí como una piedra en el zapato que nos molesta. Mire, le voy a explicar dónde queda el Getsemaní. El Getsemaní es un monte, o el monte de los olivos, es un monte que está frente al monte del templo de la ciudad de Jerusalén. Para que si usted no conoce, para los que han ido a Jerusalén me van a entender, gloria a Dios, amén. Y si no ha ido, le profetizo que va a ir. Sí, ahí Romina ya está juntando dinero. Cómprele los huevos que están vendiendo. ¿A cuánto el maple del huevo? 6, 7 mil pesos, por ahí está. Bien, pasamos el chivo, aprovechamos. Jerusalén es una ciudad que está construida sobre un monte. Y sobre ese monte hay otro monte, y allí está el templo. Hoy actualmente no está el templo de Salomón ni el templo judío, sino que está la mezquita, hay una mezquita musulmana. Ya en otro momento explicaremos la historia de por qué ocurrió eso. Saliendo de la ciudad, Jerusalén es una ciudad antigua, una ciudad amurallada. Saliendo de la ciudad es necesario descender un valle, y luego de ese valle es necesario subir otro monte, el cual es el monte de los olivos, el monte del Getsemaní. Ahora, ese monte es un monte perfecto para poder a la distancia ver si los guardias o los enemigos, en este caso de Jesús y sus discípulos, venían a atraparlos. El Getsemaní es un lugar perfecto para poder huir cuando algo malo se te avecina. Dios, cada vez que te llama a vivir una prueba, no te interrumpe o no es abrupto. Dios te da una palabra. Dios usa a tus líderes. Dios te muestra en oración que hay procesos que debes vivir, y Dios te lo anticipa, porque Dios no es un Dios malo que te dice, mira, no es como los papás que le dicen a los hijos: no te preocupes, no te voy a sacar el diente, ¿ah? Y ¡tum!, se lo sacó. Una vez le dice eso a mi pobre hija: no me lo saques. Y de repente ¡tac!, se lo saqué.
No, Dios, eso usted no lo haga. Dios te anticipa, Dios te dice, viene el proceso, viene el día difícil, pero no tengas temor, yo estaré contigo. No tengas temor, yo estoy con vos hasta el último día de este mundo. Si vos lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. El proceso viene, pero conforme al proceso, su presencia te acompaña. Jesús con sus discípulos cruzan al monte de los olivos, al Getsemaní. Y ellos perfectamente podían ver desde ese lugar. Si los guardias del templo salían, tenían que bajar al valle y luego tenían que subir el monte. Quiero decirte que el Getsemaní es un lugar en donde tenés la posibilidad de huir o tenés la posibilidad de quedarte, como lo hizo Jesús. Jesús no decidió huir. Jesús vio cuando venían los guardias. Es más, Él se levantó y le dijo a sus discípulos, ya viene el que me entrega. Jesús estaba plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, no solamente por lo que ocurría en el mundo espiritual, sino porque era un posicionamiento alto para poder ver si venía el enemigo. Pero Él decidió quedarse. Él decidió buscar la voluntad del Padre. Él decidió quedarse orando en ese lugar. Por eso en Mateo 26:38 dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Y no solamente era una vigilancia, sino que era orar para poder estar alerta, para poder estar atento y para no entrar en tentación. Porque la tentación de ese momento era huir del enemigo. Y Mateo 26:40 dice también, y vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Gracias a Mateo parece que era más malo porque dice que los que llamó Jesús, no lo voy a decir que es más malo, pero lo echa al agua. Si esto lo decía en la mañana en Giannoni. Mateo dice que llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo aparte a orar con ellos, pero ellos son los que se quedaron dormidos. Ellos eran los que tenían el deber de vigilar junto a Jesús. Pero Lucas es más compasivo y dice, bueno, se durmieron porque estaban agotados de tristeza. Fue más empático, explicó la situación. Para que usted no lo juzgue, porque cuántas veces nosotros también no hemos vigilado cuando el Señor ha necesitado que estemos en esa posición. Los amigos de Jesús, sus discípulos, no pudieron estar despiertos, pero el Padre estaba allí. Por eso en Mateo 26:39 podemos leer, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En medio del dolor, en medio de saber lo que se le esperaba a Jesucristo, Él eligió la presencia de su papá. Yo te llamo, iglesia, a que en medio de la prensa, en el medio del valle de sombra de muerte, escojas siempre la presencia del Padre en tu vida. Y esa presencia fue suficiente para mantenerlo firme, fue suficiente para estar atento, fue suficiente para mantenerse en pie, fue suficiente para no entrar en la posibilidad de huida. Y quiero darte esta palabra, iglesia. Si querés estar firme, si querés estar alerta, si querés estar fortalecido en medio de la prensa, busca en oración la presencia del Padre de los cielos. Porque su presencia es suficiente para mantener tu espíritu fortalecido en este tiempo. Punto 2. La prensa sí o sí va a ordenar tus pensamientos y prioridades si elegís quedarte. En la prensa tus pensamientos se van a alinear a lo verdadero. Recuerda la pandemia. Recuerda la cantidad de personas que fallecieron en ese tiempo. Ahí sí o sí nuestra sociedad, nuestro mundo tuvo que alinear los patitos, tuvo que ordenar las prioridades y se dio cuenta de que en la vorágine, en la rutina diaria, habían cosas más importantes. Como decía Ariel, más importantes de lo que íbamos a comer, de lo que íbamos a beber y de lo que íbamos a vestirnos. Lo importante era salvar la vida de nuestros familiares.
Y si fallecían en el medio del COVID, lo importante era poder despedirlos y poder hacer el duelo. Jesús en el Getsemaní no solamente lloró lágrimas o gotas de sangre. Jesús oró. La oración fue su prioridad, iglesia, y de esto hemos hablado creo que en la mitad del año. Vino Nuevo, somos una casa de oración. Nuestra prioridad debe ser nuestra orar, porque la oración es parte de nuestro ADN. La oración es parte de la identidad de esta casa espiritual. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Sin oración te vas a perder. Sin oración vas a huir. Sin oración no vas a conocer al Padre. No vas a poder recibir de su presencia. Por eso en Mateo 26:41 Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. 4 cosas que vas a encontrar en la oración. 1, en la oración vas a encontrar el descanso. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 2, en la oración vamos a recibir una palabra revelada del cielo. Por eso el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En la oración vas a encontrar una palabra que te va a dirigir por el buen camino y que te va a ayudar a entender el proceso. 3, en la oración recibís el consuelo que el mundo no te puede dar. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la puede dar. Si quieres recibir una paz sobrenatural, entonces necesitas pedírselo al Padre del cielo a través de la oración. Y 4, en la oración los cielos son abiertos. Lucas 3:21 dice: y estando Jesús orando, el cielo se abrió. La prensa no está preparada para tu destrucción, iglesia. La prensa está preparada para que puedas recibir paz. La prensa está preparada para llevarte a un tiempo, un encuentro en donde puedes recibir el consuelo del cielo. La prensa está para que puedas tomarte y aferrarte de una palabra rema de parte de Dios. La prensa está para que los cielos puedan ser abiertos sobre tu casa, para que los cielos puedan ser abiertos sobre tu familia. Sin la prensa nada de eso ocurriría sobre tu vida. Punto 3. La prensa va a revelar quiénes están contigo y quiénes no pueden estar. Hay procesos en los cuales, mire, usted puede estar apegado a muchas personas, pero hay personas que no te pueden acompañar en la prensa. Jesús y su prensa no podían estar sus discípulos, porque la forma de la prensa tenía un nombre y tenía una forma. Esa prensa era para el Salvador del mundo. Vos y yo tampoco podemos entrar en esa prensa. Esa prensa fue única y exclusivamente para Jesús. Pero de la misma manera hay una prensa que está preparada para vos y para mí y tiene un nombre. Ay, ay, ay. Esa prensa tiene tu nombre. Pero esa prensa también está escrito tu propósito, iglesia. No hay prensa, no hay adversidad, no hay presión sin que venga la recompensa después de ello. Mientras más sea la presión, mayor va a ser tu recompensa. Mayor va a ser tu gigante, mayor va a ser tu victoria. Te profetizo en esta tarde, iglesia, que si bien esa prensa tiene tu nombre, esa prensa también tiene un propósito de gloria para tu vida y para tus generaciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Ya está, no te enojes con la gente de la cual esperabas apoyo. Esas personas no te pueden acompañar tal vez en ese momento. En ese momento Jesús ninguno lo podía acompañar a la cruz. Y huyeron.
Deja de enojarte con la gente, soltale el perdón, ya está, listo, ya está. Soltá a la ex o al ex, al tóxico y a la tóxica, ya está, soltalo. Eres un hijo de Dios, estás en otra etapa en la vida, estás en un proceso distinto. A veces la gente de la cual estabas esperando apoyo no te va a poder acompañar. Por eso Lucas capítulo 22, 43, Dios no envió a los discípulos a ayudar a Jesús. El Padre envió directamente a los ángeles del cielo. Aleluya. Hay ángeles del cielo que van a venir a tu favor, iglesia. Hay situaciones, hay prensas que están preparadas para vos, que hay gente que no te va a poder acompañar. Pero el Señor va a enviar a sus ángeles. Conexiones divinas se desatan en ese tiempo. Contactos nuevos se desatan en ese tiempo. Y Dios te va a sorprender con ayuda divina. Porque los cielos se abren. Porque viene su paz, viene su presencia. Y todo te servirá para bien. Dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y dice, y le apareció un ángel del cielo para fortalecerte. Le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando la prensa te deja solo de las personas, no te preocupes porque el Señor te va a rodear de ángeles. Y quiero reconocer, no voy a dar nombres, pero incluso ustedes como iglesia me rodearon en este tiempo de prueba. Nos rodearon de oración, nos rodearon incluso hasta de ofrendas especiales. Y quiero agradecerles, ofrendas económicas, para poder viajar, para poder ir, volver. En este tiempo tuve que en una semana ir y venir 2 veces a Chile. Y sin ustedes hubiera sido imposible. Gracias por ser ángeles para mi vida. Amén. Dios enviará gente que nunca te imaginaste. Dios enviará mensajeros, apoyos que no viste venir, provisiones que no conocías. Pero todo eso solo ocurre si estás dispuesto a quedarte en la prensa. Todo eso ocurre si solo estás dispuesto a quedarte en el Getsemaní. El dolor va a cortar relaciones, va a podar gente que en este tiempo tal vez no vas a necesitar, pero está bien, porque también te abre espacio para nuevas conexiones, para nuevas relaciones. Dios abrirá puertas cerradas. Dios enviará, los cielos se van a abrir, los ángeles van a descender por una escalera al igual que Jacob. Con esto terminamos. La prensa nunca va a ser cómoda. La prensa siempre te va a sacar de la zona de confort. Pero también eso te va a permitir crecer y conocer un poco más el carácter de Dios. Getsemaní no era un lugar cómodo. Ellos prácticamente pudieron haberse quedado en el aposento alto, en la cena de la Pascua, quedarse ahí a dormir. Pero era un lugar peligroso porque estaba rodeado de murallas. Tal vez hasta se podían esconder en medio de la ciudad. Por lo tanto, Jesús tomó una decisión. Vamos a salir del aposento alto, vamos a cruzar las calles, vamos a bajar el cerro, vamos a atravesar el valle y vamos a volver a subir el monte. No era cómodo. ¿Por qué no se quedaron a dormir o a orar en ese lugar? Porque Jesús siempre nos enseñó que para poder buscar la presencia del Padre, para poder atravesar los procesos difíciles, es necesario salir del lugar de la comodidad.
No salieron del aposento alto, bajaron por la calle, atravesaron el valle, subieron nuevamente el cerro, entraron a la prensa, al monte de los olivos. Así es la vida, iglesia. Te va a tocar bajar, te va a tocar subir, te va a tocar atravesar valles. Pero en la prensa Dios te transforma. En la prensa Dios se manifiesta. Job lo dijo así. Job 42:5 dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Querés conocer más de Dios? ¿Querés conocer? Mira, Dios es eterno. Todos los días tenemos la posibilidad y el privilegio por medio de Jesucristo de conocer una partecita más de Él. ¿Querés conocer su bondad? ¿Querés conocer? Mire, lo que necesitas en este tiempo lo vas a conocer de parte de Él. Pero necesitas salir. Necesitas atravesar lo que haya que atravesar. Necesitas descender de lo que tenés que descender y subir lo que tengas que subir. Es el tiempo, iglesia, de salir de ese lugar de comodidad. Mire, antes que termine el año, usted sabe de que hemos tenido que hacer un montón de actividades para reunir dinero. Y Dios ya está abriendo puertas hermosas para poder quedarnos en este lugar. Pero no solamente eso, sino también para poder ir y encontrar nuestro propio lugar, iglesia. Pero sin atravesar la escasez, no nos hubiéramos encontrado con la provisión. Y sin la provisión no hubiéramos conocido a ese Padre que provee todas las cosas. Dar un fuerte aplauso a Cristo. Con esto terminamos. Salmo 92, del 12 al 15. No sé cómo voy a hacer esto, pero lo quiero decir. Antes que falleciera mi papá, estaba en la cama del hospital. Los médicos decían, puede quedar así, le explico un poco, debido a un ACV, a un derrame cerebral, quedó completamente paralizado en una cama inconsciente. Lo íbamos a visitar con mi mamá todos los días, un poco ella se quedaba con él, yo haciendo papeles, trámites. Usted sabe que en este tipo de situaciones hay un montón de cosas que gestionar. Y bueno, alcancé a estar 10 días en Viña del Mar, en Chile. Una vez que podemos estabilizar la situación, mi padre sale de la unidad de paciente crítico y lo pasan como una sala común, donde ya los médicos decían no podemos hacer nada más. Respira, su corazón late. El problema era el daño neurológico que tenía, que no le permitía recuperar su conciencia. Y antes que me volviera a Argentina, Dios me da una palabra y te la quiero compartir. Salmos 92, 12, 15, el Señor me dice, se lo vas a profetizar sobre él. Me despedía: papá, te amo mucho, me vuelvo a Mendoza. No sabíamos si estaba escuchando o no, pero le hablaba así y tuve la posibilidad de despedirme y compartirle esa palabra en la cama del hospital. Salmo 92, como dije, verso 12 y 15 dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Verso 13, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y le profetizaba y le decía: no te preocupes en la situación que estás, aún en la vejez. Mi papá ya tenía 72 años. Aún en este estado vas a dar mucho fruto, viejo.
qué mayor fruto es que tu descendencia se levanten pastores, se levanten profetas, se levanten evangelistas, nietos que aman a Dios. Qué mayor fruto en tu vejez puedas llegar al final de tus días y puedas decir: el Señor sigue siendo justo. Y aunque esté en el desierto, aunque esté en la escasez, aunque esté en el peor día, como la palmera, yo voy a dar fruto y florecer. Quiero llamarte, iglesia, a seguir floreciendo vino nuevo, a seguir trabajando por el fruto, porque el Señor vuelve, porque el Señor no lo va a demandar, porque el Señor es justo, porque Él es nuestra roca y en Él no hay injusticia. Dios hará que en los momentos más duros de tu vida vas a dar mucho fruto, iglesia. En el desierto, en la soledad, bajo la prensa de aceite, vas a dar el mejor aceite de la historia de tu vida. Pero tienes que quedarte. Pero no tenés que huir. Pero lo tenés que atravesar. Y aún en tu vejez vas a dar mucho fruto, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Invito a los ministros de alabanza que puedan pasar, por favor. Puedan pasar. Saludamos, bendecimos y despedimos a nuestros amigos que nos ven a través de esta transmisión y declaramos esta palabra sobre tu vida, así como florecen los justos, como los cedros del Líbano crecen, así plantados en la casa del Señor, florecerás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor.